Bueno, buenos días. Teniendo en cuenta que en la última reunión que tuvimos se encontraron deficiencias y grandes vacíos en todo lo que era la nueva política pública, y teniendo en cuenta la preocupación de que debía ser por estos próximos 10 años y no existían unas garantías que pudieran impactar realmente a la población, entonces decidimos encontrarnos el señor Julio Vanilla como representante de los discapacitados físicos, Giovanni Zuluaga como Fundación Proyectando Sentido, Ignacio Guerrero de la Fundación Semillas del Arte, estaba Einer Humberto como delegado en ese momento de la población con discapacidad auditiva, estaba Jairo Barreto como de población psicosocial, la mamá cuidadora Miraceli de personas con discapacidad intelectual, y de mi parte la presidenta de Soliviquina, Asociación de Personas con Discapacidad Visual del Quindío, donde se hizo un compendio de 10 puntos que nos parecen pertinentes, ya que existe la preocupación de que en la política pública ya de aquí a 4 años o 6 años ya está el 85% cumplido. Quiere decir que si es a 10 años y en 6 años pues ya está cumplida, no va a tener un impacto largo a la población con discapacidad que tanto pues, nos aquejan tantas cosas. Entonces iniciamos. En el primer punto dice que necesitamos un presupuesto más que transversal, un presupuesto propio. Un presupuesto propio donde nosotros podamos tener las garantías de programas que realmente impacten la vida de la persona con discapacidad y los cuidadores, teniendo claro de que sobrepasan los 14.000 personas solamente con discapacidad y sin tener en cuenta los cuidadores, sobrepasan. Solo en el municipio de Armenia, quiere decir de que aumenta muchísimo el número de personas y cada día es más, ¿sí? Entonces, la segunda propuesta, este es el primer punto, aumentar el presupuesto o tener un presupuesto propio. La segunda propuesta es darle continuidad a los planes de vivienda. Todas las personas con discapacidad solicitan darle continuidad al plan de vivienda. Se ha evidenciado de que, aunque es algo nacional, sí, también existe en varias ciudades y municipios ya proyectos de vivienda con voluntad política, donde la ciudad y la capital del departamento se pone la 10 y dice vamos a hacerlo realidad porque se puede hacer. Entonces la idea es de que le den continuidad y que puedan gestionar esa prioridad para el plan de vivienda para las personas con discapacidad y sus cuidadores. Dentro de eso va a ampliar, digamos, como todo lo que es el mejoramiento de vivienda, porque ¿qué pasa? Ahí empezamos nosotros a encontrar cada día las barreras. Ustedes deben tener en cuenta como administración de que la población con discapacidad es una población muy vulnerable, que por su caso de salud la mayoría son beneficiarios de alguien del régimen contributivo. ¿Por qué? Porque necesitan una atención especializada. Y entonces, si no tiene CISBEN, no puede participar. Pero eso no significa que por ser beneficiario, pues no sea vulnerable. Y ahí es donde muchos se quedan por fuera y muchos no pueden tener esos programas de la alcaldía. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos con que exista esa prioridad para el plan de vivienda. Luego está el banco de ayudas, que sería el tercer punto. El banco de ayudas técnicas lo requerimos y lo solicitamos para la ciudad de Armenia como algo propio. ¿Por qué? Porque en este momento solamente está en la gobernación y no es todo el año. Es cuando ellos lo tienen disponible y ponen cantidad de requisitos que muchas veces la gente no puede cumplir. Entonces se pone una gran barrera para la población que no tiene con qué comprarse una cama, que no tiene con qué comprarse un bastonía, un caminador, una silla de ruedas, un colchón antiescaras. Entonces que la administración implemente en este plan de desarrollo, pues para estos 4 años, el banco de ayudas propio. ¿Sí? Existe gran, digamos, ausencia de programas para las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque solamente existen instituciones donde los tienen hasta antes de los 18 años, o existen, digamos, como la deserción escolar porque no existe una educación de calidad. Necesitamos que se empiecen a implementar programas
discapacidad. Nosotros no estamos diciendo que nos regalen todo el pasaje, pero sí al menos que nos puedan dar un beneficio en el que podamos tener la garantía y podamos acceder a esas partes donde podamos, por ejemplo, mucha de la salud de las personas con discapacidad se deteriora porque son personas que tienen cuadros clínicos delicados, pero no tienen para pasar ni para ir a los especialistas. Entonces no pueden ir a la terapia, no pueden ir al médico, no pueden ir a los especialistas, no pueden ir a reclamar medicamentos porque o tienen para copago, que eso es otro problema, o tienen para los pasajes, o tienen para comer. Entonces sería muy bueno que ustedes tengan ese subsidio de transporte en su plan de gobierno. Sí, requerimos que la atención para la población con discapacidad se descentralice. Y para eso tenemos la propuesta de implementar los CDCs. Los CDCs, ¿por qué? Porque resulta que si una persona, nosotros tenemos implementado un sitio en el Granada, pero la persona vive en la fachada, no va a poder ir a la Granada. O si la persona vive en la Mariela y yo tengo el punto en el centro, no va a poder venir. Entonces la idea es de que se implementen los CDCs que muchas veces están desocupados, no los están usando, que puedan implementar esos programas para que según la comuna, la persona con discapacidad pueda ir a recibir esa atención, que pueda tener estimulación cognitiva, que pueda tener rehabilitación, que pueda tener espacios deportivos, que pueda tener programas deportivos como el que maneja Lindera, que pueda tener todas las cosas. Luego está el fortalecimiento de las organizaciones, pero ese fortalecimiento no se trata de capacitar. Las personas ya con discapacidad, con todo cariño, yo les digo, nosotros ya conocemos la ley, ya nos hemos fortalecido en capacitaciones. Entonces ahora el fortalecimiento se da por medio de contratos y convenios, donde seamos nosotros, las organizaciones, las que demos ese servicio, porque quién más que nosotros que conocemos y sabemos lo que la población nuestra necesita. Entonces que nosotros seamos los que demos ese tipo de rehabilitación, deporte, cultura, oficios y arte y todas las cosas. Y por último está la implementación de los espacios deportivos. En este momento, hablando específicamente de la población con discapacidad visual, no cuenta con un espacio a pesar de todos los años y que en la política pública está una cancha adecuada para la práctica del deporte de fútbol. No tiene una cancha porque no es una cancha como la del barrio, como una sintética cualquiera, sino con unas especificaciones.